Hola, Aquí ¿qué estamos. tal? ¿Cómo estás, Buenas. Mariú? Muy bien, José Luis. Qué alegría tenerte por aquí. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde esté cada uno. Aquí estamos con Mariú, María Eugenia Domínguez. Les recuerdo, para quienes no la conocen, Mariú es psicóloga, se ha entrenado conmigo hace muchos años en la terapia de vidas pasadas, me acompañó como profesora adjunta en varios cursos de entrenamiento, pero además es consteladora y se ha especializado también en rituales sistémicos con Van Kampenhout en México. ¿No es así? Así es. Lo has dicho Bueno, muy bien. Sí, genial. mira, si no me equivoco, en el 2007 te conocí, En José el Luis. 2007 fue, vaya, Sí, hace un trecho ya. hace ya un par de años. Éramos, bueno, no digamos cómo éramos Tan jóvenes. entonces. Bueno, muy bien, Mariú. ¿Vos tenías algunas inquietudes para comentar en esta charla? Sí, Así que, ¿de un qué te poquito, gustaría charlar? dale, mira, un poquito la intención mía era, aparte de compartir la técnica, que muchos la han conocido por mí, digamos, al menos en Córdoba, y otros ya te vienen siguiendo a vos, era asomarnos a nosotros, a los que estamos detrás de esta técnica, ¿no? El camino que nos trajo hasta acá, los maestros que nos influenciaron, o las técnicas que nos influenciaron, o aquellas cosas que en la vida nos llevaron a hacer lo que hacemos. Sí. Entonces, si vos pudieras contarnos así un poquito de cómo fue la llegada a esto para convertirte en lo que hoy sos, nuestro maestro en terapias pasadas, me encantaría. Bueno, voy a tener que retroceder en el tiempo. Y bueno, como una regre. Sí, es interesante porque nunca me puse a pensar en todo eso. Ajá, eh, y uno empieza a comprender o a entender el camino cuando miras hacia atrás, ¿no? Y cuando miras hacia atrás, ¿no es cierto? Es porque, bueno, pasó el tiempo, que el tiempo no existe. sí. Eh, yo creo que las cosas se van delineando poco a poco y por supuesto, uno no tiene claro de entrada, yo nunca me imaginé, cuando estudiaba medicina, nunca me imaginé que iba a ser terapeuta y tampoco se me ocurrió pensar en la terapia de vidas pasadas, no tenía idea de eso. Aunque tengo que aclarar, bueno, yo lo cuento en los libros, ya algunas personas me han escuchado decirlo, que yo eh, no tenía dudas de la existencia de la reencarnación, ¿no? A pesar de que la primera vez que escucho ese término tendría alrededor de 15 o 16 años. A partir de allí me empecé a estudiar, investigar, a leer libros, de modo que no tenía dudas sobre la reencarnación, porque yo mismo sentía cuando era chico, yo me preguntaba a mí mismo quién fui antes de ser José Luis, ¿no? Tenía la Ajá, vaga, tenía la vaga noción de haber existido antes, pero no sabía de qué se trataba, ¿no? Además, no tenía imágenes, no tenía recuerdos, nada como tienen muchos chicos, ¿no? En la actualidad, ¿no? El tema es que si bien no tenía dudas sobre la reencarnación, a mí nunca se me había cruzado por la cabeza la idea de que esto se podía utilizar con un fin terapéutico, ¿no? Así que estudié medicina, me decidí por hacer cirugía, cirugía general primero, cirugía plástica después, y por supuesto que fui conociendo maestros por el camino, ¿no? Hasta que, siendo cirujano plástico, eh, un día me encuentro con mi maestra eh, en terapia de vidas pasadas, que me llega una invitación por casualidad, porque la invitación no estaba dirigida a mí, la invitación estaba ajá, dirigida a mi maestra espiritual, ¿no? Que fue ajá. determinante, porque un día estaba con ella y me dice, me entrega un sobre así, y me dice, Tomás José Luis, esto es para vos, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Wow. Abro y había una invitación para un seminario de terapia regresiva en Buenos Aires.
Ajá. Así que yo tengo que reconocer que fue mi maestra espiritual, Isabel Deive, quien fue la que me puso en el camino, porque fue ella. Si no, yo no me enteraba, ¿eh? Así que, Interesante. entonces, ahí es una cosa interesante, que esto recuerdo haberlo leído en la novena Revelación, ¿te acordás de James Redfield, el libro, ¿no? De que a medida que uno va transitando el camino, se va encontrando con personas que te dejan un Ujú. mensaje, ¿no? Y a veces Sí. basta una frase, una palabra de una persona para señalarte el camino a seguir. Así fue Es como yo como si el alma llego. estuviera, como si el alma estuviera disponible a recibir esas señales también, Así es. ¿no? Yo creo que Mm, son encuentros programados por el alma. sí, Es decir, está. lo que llamamos la sincronicidad en realidad son encuentros que están preparados de antemano por el alma, ¿no? Yo he tenido muchas de esas cosas, que no voy a charlar ahora. El asunto es que allí conozco a mi maestra de terapia de vidas pasadas, la doctora eh, María Julia Prieto Pérez. Ella era de Brasil, pero ella estuvo en Buenos Aires, vino a Buenos Aires, entré en un grupo y a partir de allí empecé a trabajar con la terapia de vidas pasadas. Pero claro, cada cosa uno lo va llevando. Yo tengo que, aprovecho este momento para decir, hablando de maestros, yo reconozco como mi primer maestro a mi abuelo materno, ¿no? Ah, Porque mi abuelo materno fue el que de alguna manera me dio la primera lección, ¿no? Cuando me dijo, bueno, entre otras cosas, pero me dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, mm, yo creo que ahí ya ese fue el primer maestro que me puso en el camino. Y por supuesto, mis maestros de cirugía, porque como hablábamos hace un rato entre sí, nosotros, la cirugía, ¿no es cierto?, me marcó profundamente. Y yo creo que cada uno de nosotros, cada terapeuta, de alguna manera desarrolla un estilo y una técnica que tiene que ver con su forma de ser y con su profesión, ¿no? Yo fui cirujano primero y la cirugía sigue dentro de mí. El cirujano sigue trabajando cuando trabajo con la dentro, terapia. Eso me llevó a desarrollar la técnica de una manera, ¿no es cierto?, precisa, porque yo estudié cirugía, o me entrené, mejor dicho, en cirugía, en una escuela, ¿no? La escuela quirúrgica de los hermanos Pinoquieto, en el antiguo, el viejo Hospital Rawson de Buenos Aires. Entonces, para mí eso fue fundamental, porque en la escuela de cirugía yo aprendí básicamente que las cosas se hacen de una manera determinada y no de cualquier manera, ¿no? ah, pues sabés que yo siempre, conociendo así como ligera tu historia, ¿no? Siempre le digo a mis alumnos que se nota mucho tu entrenamiento en cirugía, porque digo, José Luis es impecable al momento de trabajar, ¿no? Porque vos entras así como, primero que uno entra al alma del otro, entonces hay que ser como muy cuidadoso y vos emanas esto, ¿no? Pero sabes dónde cortar, cómo limpiar y todos salimos suturados, ¿no? Sí, Y no te comes un paso y en el entrenamiento sos muy riguroso en que sí, cumplimentemos esos pasos para que todo esté bien. Y a mí eso me maravilló, digamos. Yo que soy psicóloga y por ahí me vuelvo un poco más, esta cosa del médico que te habita, a mí me ordenó y hoy me tiñe, digamos, en el momento de trabajar. claro. Es interesante eso porque es así, yo me di cuenta con el tiempo, pero hay una cosa fundamental que cuando yo diseño el primer curso de formación, cuando empiezo a dictar el curso de formación en el año 92, que comienzo con el curso anual, yo diseñé el curso de entrenamiento de la terapia de vidas pasadas sobre la base del curso de entrenamiento en cirugía, ¿no? Ah, Con una cosa básica, y es que a operar se aprende operando y a trabajar con la técnica se aprende trabajando con la técnica, ¿no? Y por supuesto esta cosa que mencionaba vos del cuidado, de empezar un trabajo y llegar con el paciente a término, ¿no es cierto? Salir del puerto y volver al puerto en forma segura, ¿no? sí.
O sea, es que una vez Eso. leí en otros profesores que también he tenido, viste, como muchos maestros en mi camino, que me decían como que hipnotizar, ¿no? La hipnosis naturalista, yo me formé en hipnosis ericksoniana también. Hipnotizar es peligrosamente fácil, Ah, nos sí, decía, ¿no? sí, Porque realmente es fácil. El tema es saber qué hace uno ahí adentro cuando se abre el trauma. Entonces así ahí es. es donde están la pericia, el entrenamiento y la ética de un profesional. Y me parece un punto de extrema delicadeza. Absolutamente. Por eso la técnica, tal como la enseñé yo y la sigo enseñando, está preparada para seguirla paso a paso, ¿no es cierto? Porque mientras estás trabajando, ¿no es cierto? Y sobre todo para el recién comienza, yo tengo que cuidar al paciente, tengo que cuidar a la persona con la que estoy operando, ¿no? No puedo cometer, ¿no es cierto?, errores allí, ¿no? Entonces, bueno, es obvio, seguramente me imagino que si fuera un arquitecto el que desarrolla su técnica, lo va a hacer de una manera determinada, ¿no? Y todas las técnicas son válidas. Yo creo que todos nosotros, a medida que venimos de diferentes campos, vamos aportando una mirada diferente a la técnica. Bueno, así fue que comencé con la terapia, pasando de la cirugía, pasando a a la terapia de vidas pasadas. Me acuerdo que yo no tenía en la cabeza en realidad ser terapeuta. Yo hice el Ajá. curso, hago la formación, porque se presentó la oportunidad, porque me parecía interesante, estaba de acuerdo con lo que propugnaba y porque además, pero lo tomaba como un hobby, más que nada pensaba en algunos pacientes que habían tenido algunas cirugías muy duras, ¿no es cierto? Eh, en particular en personas mutiladas, y a mí lo que me llevaba, me intrigaba, digo, bueno, a ver, ¿cuál es la razón kármica que lleva a estas personas a tener esto? Bueno, nunca se dio esa situación, pero esa era mi idea. Y me Ajá. acuerdo que mi maestra un día me dice, mi maestra de regresión me dice un día, qué lástima que usted sea cirujano, porque sería un excelente terapeuta, me dice. Bueno, Y le creí. en realidad no le creí, no, Ah, ¿no? no, en ese momento no le creí porque todavía no tenía en la cabeza dedicarme a la terapia, ¿no? Ajá. Pero bueno, la vida te va llevando y hubo un momento en el cual pasaron una serie de hechos, en el cual tuve que tomar una decisión, me replanteé Mm. qué tenía que hacer, esto ya lo dije muchas veces, así que no Sí, me está voy en a... tus libros también, Está ¿no? en el Como esto, libro, este pasaje también de la sí. cirugía a las vidas pasadas tiene que ver con algo kármico, con un Sí, ciclo, también, ¿no? también. Mm. Yo necesitaba pasar por la cirugía para aprender determinadas cosas, para saldar deudas del pasado. Fíjate que la cirugía a mí no me dio de comer, ¿no? Así que con eso Ah, está, está todo dicho, ¿no? Fue, ajá, fue un trabajo absolutamente de reparación. bien. Que Y me, cuando uno, sí, perdón que te interrumpa, cuando uno está haciendo un trabajo de reparación kármica, ¿hay también placer como lo vocacional? sí. Sí, yo Sí. no tenía dudas de lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Mm. Además, yo disfrutaba mucho, también era una profesión que te obliga a muchos sacrificios, ¿no? Pero yo disfrutaba, ¿no es cierto? Porque además la cirugía, como pocas especialidades de la medicina, es un trabajo que es absolutamente artesanal. Trabajás con las Mm. manos, ¿no? Entonces, es como el carpintero, como el traumatólogo, como el mecánico. Es un trabajo artesanal, ¿no? Eh, es más todavía, la medicina es un arte, porque no sé si vos sabés que la ley argentina que regula el ejercicio de la medicina, que es la ley 17.132, Ajá. se titula Ley del Arte de Curar, Ah, mira, ¿no? Entonces, está está bien. reconocida como un arte la medicina, ¿no? Y la cirugía en particular te permite esto, ¿no? De modo que yo asumí eso y yo pensé que iba a ser cirujano toda mi vida. Y esto también es importante, ¿sabes por qué?
porque muchas personas hoy en día están preocupadas con su propósito, ¿no? Porque vienen y me dicen, quiero Mm, saber cuál es el propósito de mi alma. Y sí, eso no es tan fácil de determinar así como así. Se necesita tiempo para desarrollar eso. Yo lo aprendí con la terapia de vidas pasadas y después de varios años de estar trabajando con la terapia, ¿no? Si en el momento en que yo era cirujano, yo hubiera sabido que iba a ser terapeuta y que iba a escribir libros, no hubiera hecho lo que tenía que hacer, claro. no hubiese cumplido con lo que tenía que hacer. Porque lo importante, cuando estás haciendo lo que estás haciendo, es hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y al Mm, 100%. Entonces, sí, y eso, si lo haces al 100%, estás haciendo lo que tenés que hacer. Y de pronto, la vida, cuando se cumple el tiempo, te abre una puerta nueva. Así es. tal cual, el propósito es como que se va revelando paso a paso, Paso, ¿no? te digo más, todavía hoy, año a año, cada vez se me revela algún detalle más del propósito, ¿no? De lo cual no era consciente. Por Mm, ejemplo, sí, esto que estamos haciendo ahora es parte de nuestro propósito, ¿no? Que es ayudar a otras personas, a otras almas, a despertar a una conciencia diferente, a la conciencia espiritual, ¿no? Entonces, la, la tecnología actual nos permite esto ahora, que es abundar en nuestro propósito, ¿no? Y yo tomé sí. conciencia de esto, no se me había ocurrido antes. Recién cuando empiezo con estas charlas y las conferencias, cuando veo los comentarios de las personas que aparecen en YouTube, a los vídeos Mm, de las charlas, ¿no? Personas agradeciendo, personas que a lo mejor por una charla se dieron cuenta de algo importante para sus vidas, ¿no? Entonces es parte de nuestro propósito, ¿no? Y todo esto, este propósito se va ampliando y multiplicando día a día, ¿no? sí, vos sabés que a mí me va pasando lo mismo en este tiempo, que uno inevitablemente se ha ido comunicando a través de las redes y de estos soportes virtuales, que no se nos hubiera ocurrido nunca antes. Ah, sí, Yo claro. al menos estaba muy resistida, Yo ¿no? también, vos sabés que yo Claro, también, ¿no? sí. Y digo, pero elegimos encarnar en esta época de gran cambio global. Entonces hay una parte nuestra que sabe a qué vino en este Sí, momento y en esta época, ¿no? Y a mí absoluto. me parece también un regalo eso, eh, estar acá. Es una bendición estar aquí. A Sí. pesar de todas las dificultades, ¿no es Mm, cierto? El cuerpo es una bendición para el alma. Esto es algo que muchas personas no comprenden, ¿no es cierto? Porque el cuerpo es la herramienta del alma, es lo que le permite al alma evolucionar, crecer, saldar cuentas pendientes, liberarse del pasado, porque todos traemos cargas del pasado. Por eso hay una etapa de la vida que es muy dura o que es pesada y que varía su extensión en el tiempo de alma a alma, en la cual hay cosas que inevitablemente tienen que hacerse, porque para cumplir con el propósito trascendental de esta vida, hay que limpiarse del pasado, hay que vaciarse la mochila, ¿no? exacto. Traemos una mochila de otras vidas, ¿no es cierto? Y la experiencia en el cuerpo nos permite hacer ese trabajo para el alma. Por eso, Por eso yo, sí, una de las cosas que quería preguntarte hoy, justamente en esta bendición de haber encarnado en este tiempo, es ¿cuál sentís vos que es el servicio, la función que tiene la terapia de vidas pasadas en este contexto? sí, absolutamente. Porque esto también es algo que lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Ajá. Porque cuando empecé a trabajar con la terapia, el objetivo inicial era sanar la fobia, los miedos, la angustia, ¿no? Pero pronto empecé a ver que la terapia iba más allá de todo eso, ¿no? Ujú. Porque no es que estamos sanando a lo mejor un miedo, una fobia o un conflicto afectivo o de vínculos, sino que en ese trabajo el alma, la persona que está trabajando, está limpiando cosas de su pasado, está aligerando la mochila del alma, ¿no? Y de pronto
empieza a saldar cuentas, empieza a darse cuenta de muchas cosas, como por ejemplo a veces hay personas que vienen enojadas con su papá, con su mamá o con su hijo o con la pareja, por decir un ejemplo, ¿no? Y de pronto cuando hacen el trabajo se dan cuenta de que ellos fueron o ellas fueron los agresores en una primera instancia y que en realidad encontrarte con esta persona hoy como tu papá, tu mamá, tu hijo o tu pareja es una oportunidad para limpiar ese pasado y para llegar a la reconciliación, ¿no? Porque en realidad, como decía, creo que era, no sé si era Isabel Allende, que escribió el libro ese, La Ley del Amor, ¿no? No. No me acuerdo bien ahora, pero el universo seguía por la ley del amor. Es decir, finalmente todos tendremos que, de alguna manera, reconciliarnos a través del amor, ¿cierto? Es lo único que puede darle estabilidad al universo y a la vida de cada persona. Entonces, cuando empezás a trabajar con las vidas pasadas, empieza a aparecer eso, ¿no? Que las personas de pronto, por una parte, pueden ir al origen del sufrimiento actual y entender cuál es la razón que las llevó a pasar por las situaciones que han tenido que pasar. ¿Cuál es la situación original que te llevó a tener una infancia dura, terrible, de maltrato o de abandono? Y que en definitiva son experiencias que el alma ha aceptado realizar antes de entrar en el cuerpo. Entonces, cuando vos a una persona le das esta posibilidad, ¿no es cierto?, el mundo empieza a cambiar. Además del hecho de cada vez que vivenciamos una muerte en una vida pasada y la persona se ve a sí misma fuera del cuerpo y sintiendo que sigo existiendo, ¿cierto? Como decía Descartes, pero nosotros lo usamos de otra manera. Estoy fuera del cuerpo, el cuerpo está ahí abajo, está muerto, y yo estoy aquí flotando encima del cuerpo, pienso, luego existo, ¿no? Entonces empiezo a entender que soy más que el cuerpo y empiezo a sentir la conexión, el contacto y la pertenencia al universo, a la luz o algo que va mucho más, no importa lo que sea, porque cada persona lo vive a su manera, ¿no? Inclusive empezamos a percibir que vos y yo somos formas diferentes de una misma cosa, ¿no? Sí. Entonces, Vos sabés que eso, sí, perdón, esa experiencia que vos estás relatando, ¿no? sí, De sentir esa corriente de amor o esa unicidad con la terapia de vidas pasadas, a mí también me permitió conectar con otra cosa, que es, viste, desde la psicología sabemos que no hay registro físico de muerte. así es. No hemos muerto, ¿no? No hay registro psíquico de la muerte. Entonces le tenemos mucho miedo. Y esto que vos decís, haber transitado mis muertes en esos otros cuerpos, y poder hacer ese pasaje, conectar con ese amor, me permitió a mí también reconciliar con el instante de la muerte como un paso amoroso, ¿no? Y eso Así para es. mí fue muy maravilloso. Sí, por eso el trabajo, respondiendo a tu pregunta original, el trabajo Sí, con a dónde nos lleva la terapia de vidas pasadas, ¿no? Yo creo que tiene un valor fundamental en el momento que estamos transitando en el mundo, donde hay tantos conflictos, ¿no es cierto? Donde todavía hay tanto odio, rencor, y la terapia de vidas pasadas nos ayuda a sanar eso, ¿no? A tomar conciencia de que finalmente todos somos hermanos, todos venimos del mismo origen, ¿no? No importa el color, no importa la religión, no importa la ideología que tengamos, finalmente todos venimos de un mismo origen. Y hasta que esta idea, ¿no es cierto?, hasta que esta conciencia no se despierte en cada uno de los seres que habitan este planeta, no vamos a encontrar la paz, ¿no es cierto? Porque hoy, yo lo veo tanto en Argentina como en España, suceden las mismas cosas, ¿no? Las mismas oposiciones, los mismos desencuentros, las mismas discusiones, la búsqueda de la supremacía de un grupo sobre otro, ¿no? Y nos olvidamos que en definitiva somos hermanos. Bueno, uno puede pensar diferente, ¿no? Pero cuando atravesás por la experiencia de vidas pasadas,
ya sabes que ese desconocido que anda, que cruza por la calle por ahí y que a lo mejor te mira con mala cara, ¿no es cierto? Pero bueno, que ese desconocido también su alma tiene su historia y que es un familiar. Sí. Entonces, Y que esta, está haciendo su trabajo también. exactamente, este es, Mm, es un trabajo hormiga, como lo llamo yo, ¿no? sí. Cada terapeuta en su lugar de trabajo, no importa el abordaje que utilice, está trayendo luz, ¿no es cierto?, al planeta, a la sociedad donde se desarrolla, no importa dónde esté. Vos sabés Mm, que el dolor, ¿no es cierto?, puede ser visto también como un punto del alma donde no llega la luz. Entonces, sí. cuando llevamos luz a ese punto del alma, cuando desaparece el dolor, empezamos a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y este yo creo que es uno de los grandes aportes de la terapia de vidas pasadas, que es no solamente sanar el síntoma, ¿no?, sino que te lleva más allá, ¿no? Te lleva a la persona, la lleva a la trascendencia y a entender de que no somos este ropaje, ¿no? Mm. Y que todos Vos sabés, venimos, todos tenemos un mismo origen. como venís hablando de esto, también me pongo a pensar, nosotros porque estamos en este lenguaje que es muy afín de hace un tiempo, pero se me ocurre que si alguien se ha sumado al vivo y no conoce mucho, vos empezaste esta conversación diciendo que el tiempo no existe, ¿no? Así es. Y estamos hablando de vidas pasadas como si tuvieran impacto en este presente. ¿Nos hablas un chiquitito de la temporalidad del alma para aquel que ha entrado más tarde y no conoce el lenguaje? Sí, como no, vos sabés que desde el punto de vista del alma, el tiempo no existe, ¿no? Mm, A ver, y esto ya lo demostró Einstein y la física cuántica ya lo ha demostrado. No voy a abundar en eso, ¿no? Esto ya sabemos que el tiempo no existe. En todo caso hay una unidad que es un espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del alma, y esta es una de las claves por las cuales la terapia funciona, desde el punto de vista del alma, cualquier cosa que ocurrió hace 5.000 años atrás o 10.000 años atrás, para el alma recién acaba de ocurrir. Para el alma mm, es un soplo. Además, si pensamos en la evolución de la Tierra, cuántos millones de años llevó, ¿no es cierto? Hablar de 1.000 años es nada, ¿no? nada. Es nada, Sí, ¿no? Y eso también refiriéndonos a un tiempo físico, medido por aparatos. Pero el tiempo no claro. existe. Si vos querés medir un segundo, ¿dónde lo pones? ¿Alguna vez alguien vio un segundo? ¿O un minuto? ¿O una hora? ¿No? Es, sí, lo dividimos, pero son aparatos que hemos Mm, inventado, desarrollado para medir algo que no existe en realidad, mm, ¿no? Entonces, esa es una convención arbitraria. De modo entonces que este es el primer punto. Para el alma el tiempo no existe. Entonces, no importa lo que ocurrió ahora, la semana pasada, hace 50 años o 10.000 años, para el alma eso acaba de ocurrir. mm, Entonces, la primera consecuencia de esto es que no viajamos al pasado para mm. trabajar con vidas pasadas, ¿no? Las vidas pasadas están aquí todo el tiempo con nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Porque cuando una situación es muy dura y terrible y no puede resolverse emocionalmente y no puede vivirse completamente porque es muy dolorosa, se produce un atrapamiento. Hay una parte de nosotros, una parte de la conciencia que queda atrapada allí. Y entonces yo voy por aquí, voy otra vida, pero hay una parte de mí que está atrapada como en una burbuja en otro lugar, en otro tiempo, pero está conmigo, Ujú. porque es parte de mí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo de pronto hoy
estoy aquí, ahora estoy charlando contigo, de pronto a lo mejor hay una explosión en la calle y una parte de mí que se murió en un bombardeo o en una explosión en otra vida, de pronto reacciona, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve a revivir eso. Entonces, los síntomas que presentan algunas personas, y digo algunas porque no siempre, no todos los síntomas son así, pero síntomas que presentan algunas personas que no pueden ser resueltos por las vías habituales, vienen de la parte que está atrapada. Es como si acá hay alguien que está atrapado, ¿cierto?, enterrado vivo, o quemándose en la hoguera. Y entonces la parte que está atrapada, enterrada viva, o en el túnel, o en un terremoto, o en un derrumbe, cada vez que yo veo el ascensor, no puedo entrar ahí, porque la parte que está atrapada empieza a revivir la agonía. Porque el cuerpo se murió, pero la experiencia continúa. Porque el alma no pudo hacer todo lo que era necesario para terminar con esa experiencia, porque la muerte interrumpió el proceso, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurre es esto: como no existe el tiempo, ese atrapamiento, aunque ocurrió hace 10.000 años, todavía está ahí. Y de esa parte vienen los síntomas. Pero esto también es válido para lo que ocurre en la vida intrauterina, en el momento del nacimiento, en la primera infancia. Porque cuando hay una experiencia, e incluso puede ocurrir de adulto también, pero lo que pasa es que estas son las etapas que más inciden en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hay una experiencia en la cual no podemos ser conscientes de todo lo que está pasando porque estamos tratando de sobrevivir, una parte de nosotros se queda atrapada. Entonces, lo que nos perturba hoy es lo no sentido. Lo que no sentimos en el momento en que ocurrió el hecho es lo que nos está perturbando. ¿Cómo hace una persona que es violada a los 6, 7 años en su infancia? ¿Cómo hace para sobrevivir a eso, ¿no? Tiene que dividirse, ¿no? Tiene que seguir adelante, tiene que sobrevivir, pero hay una parte que todavía está atrapada ahí en la violación, la parte que no pudo defenderse, que no pudo evitarlo, ¿no? Y eso obviamente va a traer consecuencias en su comportamiento, en sus relaciones afectivas, en su forma de ser, en el desarrollo de su potencial. ¿Por qué? Porque hay una parte que va creciendo, que se va desarrollando y quiere hacer cosas, pero esa parte que todavía está atrapada ahí no puede, ¿no? De modo que el secreto de todo es que el tiempo no existe por una parte, y la otra es que se produce el atrapamiento de la conciencia en la experiencia traumática. Cuando trabajamos con las vidas pasadas, no importa dónde ocurre el hecho, lo que hacemos es traer a la conciencia del cuerpo esa experiencia para que ahora sí poder sentir, con el acompañamiento del terapeuta, poder sentir todo lo que no se sintió y poder terminar con esa experiencia para siempre. No sé si fui claro, porque yo me entusiasmo cuando hablo de esto, ¿no? Ay, sí, yo te escucho así, ¿no? Mira que acá alguien pone una pregunta, lo leo a ver si lo Sí. entiendo. Dice, entonces, ¿el alma no sabe cuándo el cuerpo perecerá, por ejemplo, en una experiencia traumática y mortal? Bueno, lo que pasa es que en ese momento quien domina la situación es la conciencia física, ¿no es cierto? Entonces, y cuando estás en el cuerpo, por ejemplo, en una agonía, la conciencia lucha por sobrevivir y trata de hacer lo que puede. En determinado momento, si la experiencia culmina con la muerte, el cuerpo se muere, pero la conciencia sigue atrapada en esa experiencia, porque el alma no se dio cuenta de que el cuerpo se murió, porque no hubo conciencia del momento de la muerte. Quiero hacer una aclaración aquí, porque de alguna manera a veces podemos hablar indistintamente de alma y conciencia, porque el alma es el vehículo de la conciencia, ¿no?, Bien. en este plano, ¿no?
Entonces, si lo que está en nuestro inconsciente en realidad es la parte del alma del cual no tenemos conciencia. Pero básicamente lo que ocurre es eso, es que la conciencia, la atención, está focalizada en sobrevivir a la situación. Pero nada de esto pasa por la conciencia racional. Pero eso queda grabado en el alma. Y lo mismo Sí. cuando pasa, como el ejemplo que di antes, en la infancia. Estás tratando de sobrevivir en ese momento. Entonces, no puedes ser consciente de todo lo que está pasando en el cuerpo. Porque si de pronto te están quemando, estás tratando de evitar el dolor y de salir de allí, mientras el cuerpo se está quemando. Entonces no podés saber qué está sintiendo el cuerpo, qué está sintiendo el dedo gordo del pie mientras te estás quemando. ¿Sí? Una cosa así. Recién mientras te escuchaba, viste que vos decías que si ocurre una explosión, por ahí eso despierta como esta memoria de ese atrapamiento, ¿no? Sí. También podemos ver que hay atrapamientos detrás de los patrones recurrentes en la vida, Sí. ¿viste? Las personas que repiten algo, Claro. ¿lo explicarías igual? Sí, ¿por qué? Porque no solamente estamos atrapados en experiencias traumáticas, estamos atrapados en la culpa, el rencor, la ira, el deseo de venganza, estamos atrapados en relaciones, en tipos de vínculos, atrapados en la dependencia. Son, son muchos gradientes, ¿no es cierto? No es solamente lo traumático, porque aparte de lo traumático también lleva un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia, que, como lo dije antes, no es consciente, pero el inconsciente decide, ¿no? Por ejemplo, si en una vida pasada me condenaron y me sentenciaron y me ejecutaron por hablar de vidas pasadas o por curar con las manos, que es recurrente, esto aparece muchísimas personas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que hay una parte del inconsciente que se bloquea. A lo mejor tengo la capacidad para curar con las manos, tengo la capacidad para hablar de esto, pero el inconsciente dice, no, ojo, no hagamos esto porque podemos morir. ¿No? No lo dice Claro. así exactamente, generalmente dice, claro, nunca más voy a curar con las manos, nunca más voy a confiar en nadie, todo el mundo te traiciona, todos los hombres lo único que quieren es violarte, ¿no es cierto? No se puede confiar en las mujeres, en fin, son cosas que están en el inconsciente y que obvio después todo eso te lleva a una pauta de comportamiento, ¿no? Estamos, como vos lo decís, estamos Claro. atrapados también en esos patrones repetitivos, ¿no es cierto? Pero que son repetitivos porque son mecanismos de sobrevivencia. Hay una parte del alma que todavía está atrapado en eso es lo que le funcionó en su momento o lo que debió haber hecho para sobrevivir, y eso es lo que hacemos en este momento. Bien. Vos sabés, en mi experiencia, José Luis, cuando tuve oportunidad de formarme con vos y que lo maravilloso de la formación es que uno le pasa por el cuerpo, es el Así único es. modo de entender esto, ¿no? Y hacer regresión tras regresión. Yo no tenía síntomas concretos para trabajar. Sí, siempre patrones de vida o bloqueos uno trae, ¿no? Pero yo no puedo decir que después de la regresión dejé de tener esto o lo otro. Pero lo que sí sentí fuertemente, y por eso me dedico, es recuperé tanta fuerza, sentí que me paré en mi camino, que me paré sobre mí, y eso me hizo acordar mucho a lo que yo he leído sobre, por ejemplo, recuperación de alma, ¿no? Es como decir, estoy entera, no estoy tan rota como Así es. antes, ¿no? Y eso es muy interesante, lo que acabas de decir, porque esa es otra consecuencia del trabajo con la terapia. Porque Mm, porque el alma, en definitiva, el alma es un campo de energía. Y cuando se produce un atrapamiento, hay atrapamiento de energía también. claro, Y entonces, si has tenido muchas experiencias traumáticas, sin resolver, en cada una de esas experiencias quedó atrapada energía. De alguna manera estamos fragmentados. mm, Entonces, cuando estoy aquí, no estoy completo,
no estoy con toda mi energía y no estoy con todo mi poder. Y esto que vos has experimentado es lo que suele ocurrir al trabajar. A medida que uno va trabajando con las experiencias traumáticas de vidas pasadas o con las experiencias traumáticas de esta vida, empiezo a recuperar esa energía. Y a medida que empiezo a recuperar esa energía, empiezo a entrar en mi fuerza. Y empiezo a estar más presente aquí, enraizado en la tierra, ¿no? Y en el cuerpo. Y empiezo a manifestar y a sentir esa voluntad, esa energía, esa fuerza que antes no tenía, ¿no? Sí, y de a poquito se va desplegando el propósito, porque Así es. es como, son pasos todo de lo mismo, ¿no? Ir limpiando las memorias, recuperando la fuerza, abrazar el propósito, alinearnos en amor con los demás. Yo siento que se va dando todo naturalmente cuando uno empieza a hacer este trabajo. Yo lo he sentido como muy bello siempre, Así es, ¿no? realmente es hermosísimo, ¿no? Bueno, Sí, la has experimentado, ¿no? La satisfacción como terapeuta cuando uno se pone en relación con el alma de la otra persona, ¿no? sí, es maravilloso. José Luis, hay una pregunta, ¿te la leo? Sí, Dice, ¿la reencarnación daría lugar al alma a curar esas experiencias traumáticas vividas anteriormente? Entonces, ¿llega un momento en que el alma ya no encarna más? y esa es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Es decir, Mm, no sé si hay una respuesta. A ver, por una parte sí, hay un momento en que en teoría el alma no reencarnaría más, o por lo menos no reencarnar aquí, ¿no? ujú, Vos sabés que, por ejemplo, el budismo, el camino que enseñó el Buda, justamente es el camino para la liberación del ciclo de reencarnaciones, claro. ¿no? Es decir, la posibilidad está. Lo que sucede que a medida que uno va avanzando, uno se va dando cuenta de que no te alcanza una vida para resolver todo. Sí. Mm, Yo ya sé que me voy a llevar cosas pendientes de esta vida, ¿no? No sé, si a lo mejor si vivo 50 años más, a lo mejor termino de limpiar todo, pero en este momento soy consciente de que muy probablemente voy a volver, porque me quedan cosas, ¿no es cierto?, por hacer. Entonces, la posibilidad de la liberación existe. Es más, en el budismo tibetano dice que en el momento de la muerte hay una posibilidad para liberarse de la reencarnación, ¿no? Pero es un instante muy fugaz, ¿no? mm, Que implica la desaparición y la disolución del ego, mm, ¿no? El ego entendamos no como el yo soy, ¿no? Y el miedo a no ser, a dejar de ser, es lo que hace que el alma, la conciencia se retraiga. Y ya ahí entras en el ciclo de encarnación, ¿no? mm, Entonces, eh, pero por otra parte, uno puede volver por amor a la humanidad. Es decir, por amor a la humanidad vas a volver, ¿no? Por querer salvar a la humanidad vas a volver. Por terminar un trabajo que dejaste incompleto vas a volver. Pero la posibilidad existe, ¿no? Pero eso implica un desapego total y absoluto de todas las cosas, de todos los aspectos, de todos los vínculos. Ojo, no significa dejar de amar, significa mm. soltar absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo veo difícil que en el estado actual de nuestra conciencia zafemos de volver a encarnar. En todo caso, ¿no es cierto?, hacer lo que tengamos que hacer para encarnar en un mundo superior o en una época mejor, ¿no? Sí, y mientras tanto haciendo lo mejor que podamos en este plano, Así es. ¿no? Que es el que nos toca. Voy a ver si hay alguna otra pregunta acá. Eh, no sé si vos tenés alguna pregunta, pues no, Es ya que que nos están escuchando, quiero, viste, ver si hay... yo no las veo las No. preguntas, no sé qué ha pasado acá. Ah, a veces vos sabés que se enlentece y te logro escuchar igual, pero siento Ah, que se enlentece. Vos sabés que yo recién te escuchaba y obviamente que a mí se me meten los ancestros, ¿no? Vos hace un rato claro, hablaste de tu abuelo, habías dicho, ¿no? sí. De unas palabras de tu abuelo. Eh,
yo después que transité este camino como terapeuta transpersonal, me enteré que 2 de mis tías abuelas eran espiritistas y Ah, yo no tenía la más pálida idea, ¿no? Y siempre a mí me ha cautivado el tema del diálogo con los muertos y todo eso. Entonces es como que cobró sentido. Y en las regresiones muchas veces también nos topamos, por palabras de los ancestros que se manifiestan, por información que se manifiesta, que no solo estamos limpiando nuestro karma, sino que también este vehículo físico sirve para limpiar cuestiones ancestrales, ¿no? Entonces estamos como en una época de gran limpieza, sistémica y kármica. ¿Vos has tenido experiencias de revelaciones de ancestros en tus pacientes, José Luis? bueno, lo que, lo que yo he visto, Mm, bueno, dos cosas, ¿no? sí. Una que no es muy frecuente y es eh, personas que han sido su propio ancestro, ¿no? Ah, Porque sí. esto generalmente ocurre con abuelos o bisabuelos, ¿no es cierto? Tanto del lado materno como paterno, donde la persona es que está hoy trabajando como paciente ha sido su propio abuelo o su propia abuela, e incluso, Ajá. como sé de un conocido, ¿no es cierto?, su propio tío, ¿no? Tío que falleció antes, cuando su mamá era joven, ¿no es cierto?, antes de que quedara embarazada, ¿no es cierto? Ajá. Eh, También a veces, cuando hay, cuando muere algún niño, hay una posibilidad de que ese niño vuelva en la misma familia, a lo mejor en el tercero, en el cuarto. ¿Eh? Algunos niños que mueren al nacer y de pronto pueden nacer en el tercero o cuarto hermano. De modo Ajá. que esta es una parte de los ancestros que pueden aparecer. La otra es cuando hablamos, nos encontramos con almas perdidas, ¿no? Claro. Cuando el abuelo, la abuela o la tía se queda con algún familiar porque necesita completar un trabajo o porque tiene alguna necesidad. Y entonces en el trabajo con la terapia, obviamente aparecen y es el momento de poder expresar lo que necesitan para poder regresar a la luz. Eso hasta donde llego yo, ¿no? Bien. Ya, Entonces, en lo ese otro es tu momento, trabajo. para explicar un poquito más, en ese momento cuando se revela en sesión un alma perdida, en este caso que estamos hablando podría ser un pariente, un ancestro, ¿se convierte en ese momento en tu paciente entonces? Y sí, Bien, se está. convierte ¿Y porque cuál sería nuestro propósito ahí? le estás haciendo la terapia al otro ahora o a la otra, ¿no? Claro, claro. Es más, yo eh, me acuerdo de una anécdota de hace muchos años. No voy a decir, no fue en Argentina, pero no voy a decir el lugar para... No hay forma de saber esto, pero bueno, la cuestión es que en una, en una mujer, que estaba trabajando con una mujer, se manifestó un alma perdida que estaba muy enojada, ¿no? Pero aparte estaba enojada conmigo, ¿no? Ah, Sí, estaba enojada conmigo porque sabía que la paciente iba a venir a verme, ¿no? Y entonces el alma perdida decía, y yo le decía a esta que no fuera lo de Kabul, ¿no? Y tenía que ir a lo de Kabul, ¿no? Bueno, entonces resultó ser un alma de un muchacho joven que murió de una sobredosis, ¿no? ah, Bueno, se peleó durante mucho tiempo, discutía conmigo, pero al final entendió y pudo irse a la luz. En el último momento, antes de irse a la luz, ¿sabe lo que me dijo? Al final me has hecho terapia, Kabuli. Así que lo eso logra. lo define todo. Ahora, se siente una gratificación tan Ah, sí. grande cuando uno logra acompañar un alma en dolor, al menos es muy emocionante eso. Sí, y además es una oportunidad única para el terapeuta
porque te pone en relación con ese mundo invisible, Sí, intangible, pero que está aquí, ¿no? Y donde la persona que está contigo en ese momento deja de ser la persona porque aparece otra conciencia. sí. Las causas por las que ese ancestro, pues estoy viendo más o menos las preguntas, ¿no? Sí. Ese ancestro se revela a través de nuestro paciente. ¿Tiene algo que ver con el paciente? Bueno, ¿Por alguna razón es elegido, digamos? O... sí. Primero por el vínculo. Si ha existido un vínculo afectivo importante, Sí. entonces el ancestro va a elegir a alguien en particular. También es con quién bueno, por una parte es esto, con quién se siente atraído, a quién quiere cuidar, pero también a quién quiere hostigar, porque también eso puede ser, ¿no? Claro. Y además, la persona con la cual se va a adherir tiene que tener determinadas características, ¿no? Porque a veces algunos te lo dicen, sí, intenté meterme en, qué sé yo, en mi hermano mayor, pero no pude, entonces me fui con mi hermana menor que estaba más desprevenida, por ejemplo, Ah, ¿no? ok. Eh, Mm, Depende también de la vulnerabilidad del campo vibratorio de la persona. Entonces hay una serie de situaciones que hacen que un alma perdida se adhiera con uno o con otra, ¿no? Pero generalmente son los vínculos afectivos. Una mamá que muere joven y que deja a sus hijos pequeños, y bueno, va a querer cuidarlos y se va a quedar ahí. O el abuelo que muere antes de que nazca el nieto que está a punto de nacer y se queda porque quiere conocer al nieto. O a lo mejor el nieto que tiene 5 o 6 años cuando muere el abuelo y el nieto dice, abuelo, no me dejes, no te vayas. claro, Y el abuelo se queda allí, porque está. hay un pedido fuerte, esa demanda es una demanda muy fuerte, ¿no? Que ancla al alma a la tierra, ¿no? Porque es como un tirón, siente que la tironea, ¿no? Está. Vos sabés que estoy viendo así, son muchas preguntas, Me perdón si imagino. alguna me las salteo, pero bueno, hago lo que puedo con toda esta tecnología. Además ¿Hay vos alguna tenías, pregunta? ¿Cómo? que además vos tenías un tema que querías tratar en particular también. Vamos ¿El del para chamanismo? ¿Ese? ¿O cuál? de la fragmentación del alma, me dijiste Sí, algo, bueno. ahí vamos. Vos sabés que hay varias preguntas, José Luis, respecto de la técnica concretamente. Dice, si una persona no puede hacer una regresión, si la persona no puede entrar, ¿eso se debe a cuestiones kármicas? ¿Eso es para trabajarlo? No, no, Bien. hay varias, eh, hay varias razones hasta donde podemos saber por las cuales hay personas que no pueden trabajar con la región o no pueden eh, vivenciar una vida pasada o incluso algo de la vida intrauterina. Hay cosas, a veces, lo que te puedo decir después de 33 años de trabajar con esto, ¿no es cierto? Es que hay personas que no sabemos por qué, pero no lo pueden hacer, ¿no? Eh, Igualmente, ese es un porcentaje muy bajo de personas que no Sí. sabemos por qué razón no pueden hacerlo. No hay cuestiones kármicas. Les resulta más difícil a las personas que son muy racionales y muy mentales, porque están controlando con la mente. Entonces, les cuesta entregarse. Eh, Puede haber miedos inconscientes. Y atención, no es que la persona tenga miedo de hacer el trabajo, porque esto no lo maneja la persona, es el inconsciente, ¿no? Y esto también es interesante, porque esto nos demuestra que no podemos, algunas personas tienen miedo de que uno le vaya, el terapeuta le vaya a poner una idea al paciente o le vaya a cambiar. Es imposible eso, porque si el inconsciente tiene el poder de bloquear una experiencia, ¿no es cierto?, nosotros no podemos hacer nada con eso, entonces tampoco podemos influenciar o sugerirle al paciente algo. Pero la mayoría de las veces es un miedo inconsciente. Ahora, el miedo puede ser por variados motivos. Puede ser miedo a morir en la experiencia, miedo a experimentar dolor,
miedo a descubrir una verdad muy dolorosa, miedo a la muerte del ego, miedo a descubrir que no soy tan buena como yo creía que era, eh, miedo a perder el control. Entonces, con algunas personas a veces no pueden hacerlo de la primera vez, pero si uno insiste y poco a poco va venciendo eso, porque a veces hay que trabajar el miedo cuando es consciente, ¿no? Lo que sucede es que la mayoría de las personas dicen, bueno, pero si yo quiero hacerlo, no tengo miedo. Sí, no hay miedo a nivel consciente, pero si el inconsciente se bloquea es porque hay algo ahí que no está preparado para trabajar. Y a veces, yo he trabajado con personas que a veces les ha llevado varias sesiones hasta que al final lo consiguieron. Es muy importante la confianza e ir trabajando todas esas pequeñas cosas. Pero hay personas, vuelvo a decir, que no sabemos por qué les resulta imposible, porque ni siquiera pueden imaginar, ¿no? Ni siquiera pueden inventar una historia, ni siquiera pueden imaginar algo, ¿no? Entonces no se trata de imaginar solo. Sí, pero no pueden. Pero no pueden. Sí. Hay algo que se nos escapa allí, sobre el cual no tenemos control, ¿no? Pero básicamente la mayor parte de los casos es miedo a perder el control. Entonces trabajamos eso primero. ¿Qué pasaría si perdieras el control? ¿Qué es lo peor que podría pasar si perdieras el control? ¿Qué es lo peor que podría pasar si te entregaras a la experiencia? Entonces, vamos trabajando eso y hay un gran porcentaje de personas que finalmente lo logran. Pero yo te diría que la mayoría de las personas lo pueden hacer. Bien. Acá hay una pregunta que dice, ¿puede elegir no nacer un niño? Y si nace, ¿puede saberlo inconscientemente? Espérate, porque empieza, dice, el alma de un niño por nacer puede reconocer si es bienvenido o deseado. Absolutamente. Es decir, ¿puede elegir no nacer? Sí. 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 Lo primero que tenemos que saber es esto. El bebé que está dentro del vientre materno, a partir del momento que ya está formado, hay una conciencia allí que maneja todo. El bebé sabe, porque esto lo vemos cuando trabajamos la vida intrauterina. El bebé ya sabe del principio si va a ser recibido o si no va a ser recibido, ¿no? Sabe si están esperando un varón en lugar de una mujer, y ya todo eso ya provoca resistencia. Pero además, el alma sabe a lo que viene. El alma sabe, antes de nacer, sabe que le va a esperar a lo mejor una vida dura o una infancia dura, o a lo mejor está con los padres que no quisiera tener. Entonces, el bebé puede complicar el embarazo y puede complicar el nacimiento para no nacer. Cuando tenemos un nacimiento complicado, circular de cordón, o que el bebé se atraviesa, o que nace de nalgas, o que nace de pies, no es de casualidad eso. El bebé está activo allí y va a ser, porque aparte esto lo dicen las personas en la regresión, cuando revivís el momento de la vida intrauterina, las personas te lo dicen, no quiero nacer, no quiero salir, no voy a respirar, si no respiro me muero y no nazco, ¿no? Pero claro, te van a sacar a la fuerza, ¿no? Te van a hacer todas las maniobras de resucitación, ¿no? Y la consecuencia de que es un trauma agregado, ¿no? Pero hay muchas personas que no quieren nacer y no quieren salir, y eso está dificultando su vida también. ¿Por qué? Porque hay una parte del alma, de la conciencia, que está atrapada ahí. Cuando hablábamos antes de los atrapamientos, bueno, a lo mejor la persona hoy tiene 40, 50, 60 años, pero hay una parte de su inconsciente que dice, no quiero vivir, no quiero nacer, voy a hacer todo lo posible para no salir.
Y eso es lo que está pasando en tu vida. El bloqueo está allí. De modo que muchas personas van a resolver su problema existencial en la vida trabajando el momento del nacimiento, porque el trauma está allí y la decisión está allí, ¿no? La decisión de complicar las cosas, de no salir. Hay muchas personas que bueno, hablabas de la fragmentación del alma. Hay muchas personas que han salido, pero que una parte de su alma se quedó adentro del vientre de mamá. Sí. Vos sabés que yo tuve una experiencia que para mí fue así como, porque fue allá al principio, apenas me recibí, una pacienta que se manifiesta un bebé que ella había abortado y ella venía teniendo pérdidas, ¿no? Entonces con esta culpa de que quizás había abortado y por eso, y bueno, cuando empezamos a trabajar se manifiesta ese bebé y que era él el que impedía que los otros llegaran. Ajá. Pero fue tan impresionante que yo me quedé, yo digo, ¡ay, esto es verdad!, ¿no? Es verdad. Fue muy interesante ese trabajo, Sí. muy interesante. Y bueno, poder transitar el enojo de ese niño, ¿no? De no haber sido recibido en ese momento, que entendiera el propósito, y fue un trabajo muy bello y de gran aprendizaje para mí, ¿no? Ahora que hablamos así de fragmentación de niños, lo que a mí me interesaba, porque bueno, vos sabés que yo soy practicante chamánica de hace un tiempo, Sí. y cuando me formé con vos, nos sugeriste un libro que era el de Sandra Ingerman, ¿no? Sí. Que yo también ya lo había leído en un momento, dije, ¡ay, esto de nuevo acá! Entonces, ¿vos dirías que lo que hacemos cuando hacemos terapia de vidas pasadas es recuperación de alma? Bueno, yo lo divido en dos aspectos. Uno es cuando trabajamos vidas pasadas y otro Ajá. es cuando trabajamos en la vida actual. Bien. ¿No? Porque cuando trabajamos son dos instancias diferentes. El mecanismo es parecido, pero lo que sucede que cuando trabajamos en vidas pasadas y la persona trabaja la experiencia de la muerte, tiene que recuperar, sacar su energía de allí y llevarla a la luz, ¿no es cierto? Y Sí. terminar con esa experiencia. Una vez que estás en la luz, vas a integrar esa energía en tu vida cotidiana. Cuando trabajamos la fragmentación del alma en la vida actual, lo que estamos trabajando es con pérdida del alma. Bien. ¿No? Porque ¿qué ocurre? Ante un evento traumático en esta vida, que la mayoría de las veces ocurre en la infancia, pero que vos sabés que puede ocurrir en la vida adulta, Sí. hay una parte de nosotros que se separa para no sentir dolor. Y esa parte que se separa no vuelve al cuerpo. La mayoría de las veces no vuelve al cuerpo, porque volver a ese cuerpo es peligroso, es doloroso. Entonces yo me quedo aquí, que el cuerpo siga por ahí, pero seguimos ahí, porque en realidad es una parte que se ha separado. Y esa parte que se ha separado puede permanecer allí en un lugar de la casa, escondida en algún lugar, puede irse a otra dimensión o perderse, puede irse a la luz o puede ser atrapada por otra energía también, ¿no? Entonces, tenemos dos aspectos. Una cosa es lo que ocurre en vidas pasadas y otra cosa es lo que ocurre aquí. Porque cuando ocurre aquí, en esta vida, se trata de una pérdida del alma o una fractura del alma, y lo que yo tengo que hacer es hacer el trabajo para recuperar esa parte y esa parte que está en la luz traerla aquí al cuerpo. Es un mecanismo diferente, ¿no es cierto? Bien. La verdad que yo tengo que reconocer, porque me gusta siempre honrar a los maestros, yo no tenía la menor idea de esto, y la primera vez que escucho hablar de esto en estos términos fue en el año 2000, en un congreso que se llevó a cabo en Río de Janeiro, y donde William Baldwin, que ya no está, Ajá. que William Baldwin fue discípulo de Morris Nerton, ¿no es cierto? William Baldwin, él
explicó este tema, dio una conferencia que además la dio conjuntamente con su esposa Judith, ¿no? Y donde los dos, me acuerdo que él ejemplificaba un caso y Judith hacía el rol de la parte del alma que se había separado, ¿no? Y entonces Ajá. ahí es cuando tomo conciencia de este aspecto, ¿no? De la fragmentación o de la pérdida del alma en esta vida. Y a continuación, ipso facto, me encuentro con el libro de Sandra Ingerman, que además, esto que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Esto de los encuentros con las personas y con cosas, cómo el alma te lleva, porque ¿cómo descubro yo el libro de Sandra Ingerman? Sandra. Un día estaba caminando por la avenida Santa Fe en Buenos Aires, ¿no? Y en la esquina, casi al llegar a la avenida Santa Fe con la avenida Scalabrini Ortiz, había un kiosquito de libros, una tienda de libros de eso de compra-venta, ¿no? Ya no existe más, Ajá. así que no la vayan a buscar los que están. Bueno, yo venía caminando y no sé por qué, digo, entré allí, ¿no? Y entonces empiezo a buscar en los cajones, esos cajones, viste, con varios libros, empiezo a ver lo que hay, y de pronto me salta un libro. Veo un libro que dice, Pérdida y recuperación del alma, Sandra Ingerman. Pero fíjate vos, después de haber hecho la experiencia con William Baldwin, y de pronto en una librería encontrar el libro usado de Sandra Ingerman, ¿no? Y ahí fue cuando me cerró, ¿no? Porque entendí en profundidad de lo que hablaba William Baldwin, que además hay que reconocer también que ya Elizabeth Kubler-Ross, cuando hablaba, no Sí. sé si en uno de sus libros, si los niños y la muerte, o qué, hablaba ya, te estoy hablando de los años 80, ¿no? Ella menciona el caso de una chica que fue violada y apuñalada varias veces, pero sobrevivió, y cuando trabaja con la chica le cuenta que ella veía todo desde afuera, ¿no? Y ella dijo, bueno, que al cuerpo le hagan lo que quieran, total yo estoy aquí afuera, no siento Claro. nada. Y eso es un atrapamiento, porque el alma se sale para no sentir, pero queda el registro. Por eso hace un Claro. rato decía que, en definitiva, lo que nos perturba es lo no sentido. Y por eso la terapia suele ser dolorosa, porque hay que sentir en el cuerpo, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas, No, me pero encanta. volvamos a tu tema, porque vos tenés un enfoque particular porque trabajás con la recuperación del alma, ¿no es cierto?, desde el Sí. punto de vista chamánico, ¿no? Que es un Sí, concepto chamánico, a mí absolutamente. lo que me gustó cuando yo te vi trabajar, José Luis, bueno, yo venía con este enfoque, vos llegaste primero a mi vida, ¿no? Después se fue sumando el chamanismo y uno va haciendo como una integración. Y yo decía, desde las prácticas chamánicas, el chamán o el practicante, en Claro, nuestro caso, porque no somos chamanes, yo aclaro, en viaje con la ayuda de nuestros espíritus, buscábamos la parte de la persona, se la pone en un cristal, se la trae y se le insufla, para ser como muy breves, ¿no? Y de hecho yo no lo estoy haciendo hoy de esa forma porque me siento muy cómoda con tu técnica. Entonces digo, más allá de esas técnicas que son antiquísimas, de sanación de pueblos tribales, la terapia de regresión me permitió hacer lo mismo con un enfoque de consultorio, ¿no? claro, es ¿Y eso. esto por qué lo regalo, José Luis? Porque hay un montón de terapeutas que quizás pueden ayornarse también a estos caminos, que todos lo podemos hacer con entrenamiento, con ética y con práctica, ¿sí? Yo tengo un montón de compañeros que son practicantes chamánicos, lo hacen maravillosamente. Yo me encontré en sintonía con esto, pero dije, wow, estamos hablando de lo mismo, porque uno lo mismo recupera alma y recupera poder, Así es. ¿no? Entonces, no importa el camino, sino esa intención con la que lo hacemos, ¿está? Entonces digo, bueno, desde ese punto de vista, vos también podrías ser un chamán, desde esa visión. Es un sanador, es alguien que con buena intención ayuda a otros a aliviar su pena y su sufrimiento. Y me pareció maravilloso, ¿no? Así es. Como vos bien explicaste, hay una diferencia entre nuestro trabajo como terapeuta de vidas pasadas y el chamán.
porque Sí, el chamán es el que viaja a la otra realidad, ¿no? A buscar el alma o la parte del alma que se perdió, y además tiene que ir acompañado de sus animales de poder porque se va a encontrar con peligros. Lo que exacto. pasa es que trabajamos en dimensiones diferentes, ¿no? Donde trabaja el chamán y donde trabajamos nosotros. Ujú. El- Desde el punto de vista como terapeuta, hay, hay un paso previo a la recuperación del alma, que es que primero hay que sanar el trauma. Claro, Porque si yo no sano el trauma, la parte del alma que se fue no va a volver, porque es peligroso volver ahí, ¿no? sí, Entonces, esto es el- hay que tener en cuenta ese detalle. Pues si volvemos al caso que es muy común, la persona que fue violada en su infancia, seguro que una parte de su alma se salió, ¿no? mm, Y no vuelve porque hay un atrapamiento ahí. Y además, esto que también hay un detalle importante, y es que la parte del alma que se sale, como no vuelve, no sigue la evolución de la persona. Entonces a lo mejor claro, pasaron 40 años, pero la parte del alma que se salió tiene 5 años. Y no ha seguido la evolución de todo lo que pasó en el cuerpo. Entonces, la persona que está trabajando tiene que atravesar en regresión por la violación, tiene que quitarse al violador de encima, y entonces recién allí puede llamar a la parte que se salió para que regrese, explicándole que ahora es seguro habitar este cuerpo, porque ya no soy un niño, ¿no? Ya me puedo sí, defender, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que explicarle a los terapeutas y a las personas, que a menos que seas chamán, que yo no lo soy, aunque se parezca al trabajo, ¿no es cierto? Como terapeuta, trabajamos el trauma, sanamos el dolor, resolvemos la situación, y entonces ahora sí le podemos decir al alma, a la parte del alma que se fue, que ya es seguro regresar a este cuerpo. Y por supuesto, lo que sucede es esto, que cuando regresa esa parte, ahora tengo más energía, ¿no? claro. Y a mí lo que me ha gustado de esto, José Luis, para seguir con estas diferencias, ¿no? También es que en el proceso terapéutico que hacemos con las regresiones es el paciente se responsabiliza del proceso, porque Sí, no somos nosotros los que traemos nada, ¿no? así es. Sino que el paciente mismo, con su toma de conciencia, puede lograr hacer los insights y entender y él mismo recuperarse, digamos. Y eso Así para es. mí tiene una plusvalía. Sí, Es, yo estoy de acuerdo con eso, y eso es muy importante resaltarlo bueno, por un par de razones. La primera, ¿no es cierto? Y es que el trabajo lo hace el paciente, no lo hace el terapeuta. Hay exacto. personas, todavía existe por ahí la idea incluso entre algunos terapeutas clásicos, ¿no es cierto?, o convencionales, que creen que es el terapeuta el que le cuenta una historia al paciente, y no es así. Es el paciente que tiene que revivir la experiencia y, como dijiste vos, responsabilizarse de sus emociones, pero también de sus acciones. Y la otra cuestión es que no hay sustituto para el trabajo personal, ¿no? La persona tiene que vivir y tiene que hacer el trabajo. Y como me decía hace muchos años una señora, una mujer con la cual trabajé bastante tiempo, ella me decía, ¿no? Dice, yo tenía que bajar a mi propio infierno, pero Ah, sabía que lo podía hacer porque me sentía acompañada por usted, ¿no? Porque estaba ah, acompañada, ¿no? Y eso es el paciente que tiene que entrar en su infierno, ¿no?, hacer su trabajo y volver a salir a la luz. Básicamente qué es eso, bonito. ¿sí? O como decía Morris Nederton decía que el terapeuta no cura a nadie, ¿no? Es Mm, el paciente que atraviesa el dolor y sale curado, ¿no? Pero para tal cual. atravesar el dolor tiene que estar acompañado. Por alguien que también haya abrazado el dolor. Y Absolutamente. acá nos lo aseguramos. Sí, José Luis, hay una pregunta por esto que vos estuviste explicando de cuando hablábamos de la muerte de los bebés o de los traumas. Dice, ¿cómo es eso de ser atrapado por otra energía? Porque sí. vos lo mencionaste en la numeración.
Sí. Bueno, ese es un concepto absolutamente chamánico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el alma se sale, cuando ocurre un trauma y una parte del alma se sale del cuerpo para evitar el dolor, pueden pasar varias cosas. La más común es que esa parte del alma se queda en el lugar del hecho. A lo mejor tu papá te dio una paliza, ¿no? Y una parte del alma se escondió detrás del sillón o debajo de la cama, suponete, ¿no? O a lo mejor fue en una operación, porque esto es muy común, en una operación quirúrgica, y de pronto una parte del alma se sale y se queda en el techo del quirófano. Esto es lo más frecuente. Luego, puede ser que haya una parte del alma que se vaya a la luz. Y cuando está en la luz, dice, yo allá no bajo, ¿no? Como, Claro. como me dijo una vez un hombre, trabajando en regresión, de pronto apareció una operación de apendicitis cuando era chico, y de pronto, ¿sabes qué me dice el hombre? Me dice, José Luis, yo me morí en esa operación. Digo, ¿cómo es eso que te Ah, moriste? Sí, los médicos no se dieron cuenta, porque yo estoy acá jugando con los angelitos y no quiero bajar. ¡ay, no! Escucha esto, estoy jugando con los angelitos. Claro, estaba en la luz, ¿no? Mm, Entonces, bueno, esta es la otra parte. Otra situación que puede ocurrir es que cuando el alma se sale, la parte que se sale del cuerpo, ese fragmento, se pierde en otra dimensión y no sabe cómo volver. mm, Y finalmente, la otra posibilidad, y que esta es a la cual se refieren los chamanes y con la cual trabajan los chamanes, porque necesitan la compañía de sus animales, es que ese fragmento de alma sea atrapada por otra alma, ¿no? mm. Por un mago negro, por un brujo, que puede estar muerto o vivo, ¿no? Y entonces se apodera de esa parte y la tiene atrapada. No la suelta Claro, porque se alimenta de su energía. En claro, esos porque en casos es definitiva cuando, es energía. sí, y decías, Sí. No, que porque en definitiva es energía, es entonces energía, lo toman para otros fines. exactamente, ¿no? Por eso el chamán cuando hace su trabajo va acompañado de sus animales de poder, porque se puede encontrar con muchas dificultades y con este tipo de cosas, ¿no? Eh, el chamán, además tenemos que decir que, vos lo sabés mejor que yo, ¿no? El chamán trabaja o en el mundo de abajo o en el mundo de arriba. Nosotros trabajamos en el mundo del medio, ¿no? Sí, el trabajo curación se hace en el mundo del medio, pero con la asistencia Con del la, mundo de arriba y el el mundo mundo de de abajo, abajo. así es. De todos modos, vos también nos enseñaste a pedir ayudas, a protegernos, Claro, digamos, uno nunca está solo, no, ¿no? absolutamente No, nunca, nunca. no. José Luis, acá hay alguien que hace referencia a las regresiones grupales y yo entiendo que tiene que ver con el contexto de cómo vos das los sanando, ¿no? Sí, Esa regresión que se hace, ¿les sirve a todos los participantes claro. para Cuando, sanar? cuando trabajamos, a ver, atención, que una cosa es hacer una regresión grupal y otra hacer una regresión individual dentro de un grupo de trabajo, ¿no? Sí. Porque no hago regresiones grupales, salvo el ejercicio del espacio entre vidas, ¿no? Eh, Mm, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando trabajamos en un grupo y trabajamos en el círculo, porque sabemos que los círculos, ¿no es cierto?, potencian la energía, la persona, mientras una persona está trabajando en el medio del círculo y los demás acompañan ese trabajo, ocurren cosas en las personas presentes. Y hemos visto, y bueno, igual lo has comprobado también, que de pronto una persona está trabajando con un tema determinado, otra persona del grupo venía a trabajar algo en particular, pero ante el trabajo de la persona que está en regresión, de pronto se despiertan otras cosas, ¿no? Y a veces se desencadena la regresión en otra persona viendo trabajar a uno. Es muy interesante lo que ocurre en estos grupos, porque
empieza trabajando, vos sabés que generalmente los hago en fines de semana, y a lo mejor empezamos un viernes hasta el domingo, ¿no? Y la persona que trabaja primero sigue trabajando los demás días mientras trabajan los Sí, demás. Y el sí. último que trabaja, trabajó antes también, aunque la regresión la haga al final, ha visto trabajar a los otros y se han movido cosas en su interior, ¿no? Y Eso es muy trabajamos en interesante. sueño a la Ah, noche, todo el absolutamente, tiempo. sí, 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 cuando sí, estamos en procesos con vos a la noche se trabaja mucho mientras uno duerme, ¿no? sí. Y me ha tocado también ser testigo de cómo una regresión de alguien activa un vínculo kármico con alguien que también está en Ah, el sí, grupo. Y claro, eso es así como muy sorprendente, ¿no? sí, sí, De que mientras estaba haciendo la regresión otro se largaba a llorar porque sabía que estaba en ese mismo escenario compartiendo experiencia. Porque sí, a veces coincidimos en los grupos, ¿no? sí. Con las mismas memorias. Y hay una energía que convoca al grupo, ¿no? Sí, tal cual. Mariu, Sí. Dime. contame algo de vos. Ya hablé bastante yo. Contame un poco de tu trayectoria. ¿Qué fue lo que te llevó? Porque esto también es importante para los que nos están escuchando, para animarse, los que son terapeutas, animarse a seguir el camino este, ¿no? En primer lugar, porque vos hiciste también tu recorrido, ¿qué te llevó a vos como psicóloga a formarte en vidas pasadas? Oh, ¿Qué te ahora me vas a hacer decidió? a mí ir para atrás. Sí. Bueno, este es mi instante terapéutico, gente. Bueno, en realidad como muchos cambios que se dan en la vida, una crisis vital, ¿no? Yo a los 28 años hago una crisis personal que la terapia tradicional no me estaba ayudando. En ese momento debo aclarar que no tenía un centavo porque eran épocas muy difíciles y quien fue mi maestra en aquel tiempo daba cursos gratuitos de meditación. Y así empezó mi camino, ¿no? Y yo digo, somos puestos en el camino en realidad, porque ni Sí. siquiera, hoy que lo veo para atrás, ni siquiera fue una elección, ¿no? Era como, fueron las personas justas las que se fueron cruzando. Y ahí empieza como mi camino en lo transpersonal, porque ahí vinieron las constelaciones familiares, y después de las constelaciones familiares, ¿viste cuando vos sentís acá falta algo? Era como una sensación. Y entre lecturas que tuve, y un amigo que es Ángel, que vos lo conoces, Sí. que él había empezado, como es más grande que yo, tenía más lecturas que yo, siempre hay hermanos mayores en el camino, empezamos a indagar y a leer sobre regresiones, ¿no? Y yo dije, qué maravilla esto. Y como soy una kamikaze, porque yo a muchos lugares llego sin recomendación, ¿no? Tomo mis primeros cursos de regresión con otro terapeuta al que adoro un montón, que es Armando Yarovsky, que fue el quien me dio a mí mis primeros pasos. Y después de trabajar con él dije, hoy acá falta algo más. Y después me di cuenta que tenía que ver con mi linaje espírita. Y bueno, ya di con vos y se me completó como el círculo, ¿no? Y de hecho me enamoré del camino, me enamoré del modo en que trabajabas. Y es como cuando yo te vi trabajar, José Luis, a mí lo que me pasó es que unías todas las sendas que yo venía como picoteando, ¿no? Que tiene que ver con una integración mía. Y el chamanismo obviamente me daba comprensiones como de otros espacios, pero la técnica dije esta como que lo hubieran hecho para mí. Y el siguiente paso que di, porque vos lo nombraste al principio, fue toparme con Dan Van Kampenhau, eh, que ahí yo pude ver de mano de los siberianos, y esto te lo comparto porque eso lo aprendí de él, los siberianos es una de las pocas tribus que creen en la reencarnación, ¿no? Y entonces yo dije, qué hermoso, porque el chamanismo, donde yo lo venía transitando, no tenía contenido de vidas pasadas. Y con los siberianos sí. Entonces, viste, como que se fue completando. Y ellos hablan de cómo se fragmenta el alma y cómo va encarnando, y a veces encarnamos en la familia, y a veces una parte del alma encarna en otro lado. Y me hizo enamorarme más de la técnica que vos nos regalaste, porque Qué es bueno. como ir entendiéndola de distintos enfoques. Por eso yo te decía, tenía ganas que vos me hablaras de tu camino en esto de decir, yo noto, notaba así como lo chamánico, pero porque lo leí después, ¿no? Y Sí, vos después nos lo fuiste convidando así de modo maravilloso. Entonces lo que yo siento es que
me quedo acá con tu técnica porque es completa. Está todo y es impecable, ¿viste? Entonces, bueno, por eso es que sos mi maestro. Y me ha servido, pero yo he tenido para construir mi confianza que Sí. ir tomando de otro para que me hagan entender lo que yo no terminaba de entender. Bueno, y ese ha sido mi camino hasta acá, ¿no? ¿Qué cambió en vos como terapeuta con todo este trabajo de integración que hiciste, ¿no? Desde cuando empezaste como psicóloga, ahora, ¿no? Eh, que me cambió la vida, José Luis. O sea, cuando yo digo, a ver, ¿quién era antes y quién soy ahora? Está bien que la vida pasó, hoy tengo 48 años y yo empecé esto muy jovencita, eh, pero es esto que te decía yo al comienzo, fui recuperando mi poder. Entonces, cuando yo trabajo con la gente, digo, más allá del síntoma que traen, ¿no? Que obvio que es importante porque es un poco de dolor, pero más allá de eso, es sanación del alma. Entonces, esto a mí me ayudó como a alinearme con mi propósito. Y cuando estoy pasándola difícil, porque la vida está llena de crisis, eh, me permite, todo este aprendizaje que hice con la técnica, me permite ver qué propósito hay atrás, cuál es el aprendizaje, cuál es mi responsabilidad, y me alivia un montón, José Luis, me alivia un montón. Y todo eso yo lo fui adquiriendo con la visión que también la técnica me dio, esto de transitar las muertes, de conectar con otros espacios sagrados, es muy maravilloso. Sí. Y además es muy interesante todo este camino que vos has recorrido porque es una prueba palpable, una evidencia de que la terapia de vidas pasadas te permite integrar otras técnicas, totalmente, Sí, totalmente, ¿no es sí. cierto? Y que cuando algunas personas me preguntan a mí cuáles son las técnicas chamánicas que utilizo en la terapia, y yo no puedo decir ahora cuáles son, porque es un todo. Entonces, Sí. no lo puedo desarmar, ¿no? Cada cosa que uno va aprendiendo se va integrando, y entonces uno en cada situación hace lo que tiene que hacer en ese momento, ¿no? Sin pensar además, ¿no? Vos sabés que eh, hay una cosa importante y es que hay un momento, sí, el- el- la técnica tiene varios pasos, ¿no? Que yo lo aprendí también como cirujano, ¿no? Que una cosa es, ¿no es cierto?, primero copiar los gestos de un cirujano, de un maestro, después Ajá. imitar a ese maestro, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, salir un día, salís haciendo otra cosa, ¿no? Pero hay algo fundamental, y es que la técnica implica esto, primero un aprendizaje, después una internalización de la técnica, hasta que llega un momento en que no hay técnica, porque yo soy la técnica, ¿no? Sí. Entonces, y eso es lo que va a suceder, lo que está sucediendo, que es lo que vos estás haciendo, ¿no? Ujú. Integrando cada una de estas cosas en tu interior hasta que llega un momento que vos sos la técnica. Yo encarno la técnica. Tal cual. Bueno, y vos tuviste la confianza, porque eso también yo lo quiero rescatar. Vos tenés la confianza de que tus alumnos van a lograr eso, Ah, sí, ¿no? absolutamente. Y de ese modo también estás guiando la energía con una intención. Eh, por eso yo veo en vos esa maestría. Reconoces el don de cada uno y el rol que la comunidad ocupa, digamos. No hay clones de maestros, No, ¿no? Hay un don con el que encarnamos y un propósito, y eso es así es. único. Entonces, cuando, viste que yo también hace un tiempo que vengo dando la formación, y digo, todos traemos algo cuando llegamos a la formación, pero en el momento de formarnos dejamos eso en suspenso para aprender bien la técnica, Así porque es. solo una vez que la logré internalizar cabalmente, puedo abrir una integración nueva, si no, podemos cometer errores y hacer macano, ¿no? Sí, sí. Eh, y en eso, bueno, ahí veo el cirujano, que es maravilloso. Sí, a mí me Sí. sirvió un montón que fuera cirujano. Sí, Sí. imagino que sí, ¿no es cierto? Yo lo reconozco eso, ¿no? Lo dije al principio, la cirugía me marcó mucho
pero me marcó Sí. mucho eh, el aprendizaje donde la realicé, ¿no? Tuve dos maestros muy importantes, mi maestro de cirugía, Delfín Vilanova, que mm, por coincidencia del destino era de origen catalán, aunque nacido en Argentina, y ahora estoy en Cataluña, ¿no? Ajá, Claro, eh, es más, me queda pendiente ir a visitar el pueblo donde nació su papá, ¿no? Que está aquí ajá, en Cataluña. Bueno, yo aprendí mucho con él, con Delfín, porque aprendí eso, aprendí la técnica reglada, ¿no? Las cosas empiezan aquí y terminan aquí y hay que seguir una serie de puntos. Y después, con mi maestro de cirugía plástica, José Alberto Cerizola, que también fue un cirujano muy importante y un gran maestro, aprendí a programar las cosas, ¿no es cierto? Porque hacíamos operaciones que a veces llevaban 8 o 9 horas, operaciones de reconstrucción, donde estaba todo programado, ¿no? Con anticipación, cada paso estaba previsto, ¿no? Y entonces aprendí eso también, ¿no? Y todo eso, bueno, finalmente se, se trasladó a la técnica de la terapia, ¿no? Empezar de una forma, seguir, ¿no es cierto?, determinados pasos, ¿no es cierto? Y saber que llego al final y que el final es este, es el objetivo está claro. planteado, ¿no? Así que bueno, Ahora, es interesante esto de tener pasos como una encuadra a seguir para uno no perderse, pero exactamente. también estar abierto a lo fenomenológico, porque yo lo he visto en tu evolución, José Luis, que hace tanto que te conozco. Sí, Uno del paciente va aprendiendo cosas y va generando modificaciones en la técnica, así ¿no? es. Porque lo vas afinando, porque lo vas depurando, pero porque también estás abierto a modificarte en función de lo fenomenológico. Y eso es muy interesante. Es que una de las cosas que hemos aprendido, que vos lo viviste también, es que la terapia de vidas pasadas, la técnica, te permite ser creativa todo el tiempo, Sí, ¿no? Es decir, hay una sí. técnica, pero la técnica te permite hacer lo que es necesario hacer en cada momento, ¿no? Y sacar cosas de la galera que a lo mejor nunca se te habían ocurrido antes, ¿no? Y te permite eso, te da la libertad para crear permanentemente. A mí lo que más me cautivó, viste, yo venía como de una línea psicoanalista, porque vos recién hablabas que yo vengo de la psicología, ¿no? Cuando yo me topo con este camino, dije, qué maravilla esto de no tener que interpretar, ¿no? Sí, Porque es realmente responder, ser como neutral, aunque la neutralidad no existe, pero responder a lo que el paciente está trayendo como una verdad irrefutable. Y eso a mí me dio tanto alivio, José Luis, y tanta paz, que cada uno hace el trabajo que vino a hacer y el alma sabe cómo sanarse, así ¿no? es. Uno solamente está ahí acompañando, pero a mí me alivió mucho eso, ese aspecto de la técnica. Sí, muy bien. Bueno, Mario, tan ricos los mates. Bueno, ay, sí, yo necesito esto, ¿viste? Para sentirte cerca. Bueno, ¿queda alguna pregunta por ahí pendiente? Yo no sé por Estoy qué bien, no las eso puedo estoy ver las preguntas. viendo. Quedan varias en realidad, pero a ver, si podemos pescar alguna que no haya visto, eh, que tenga que ver con algún eje nuevo que no hayamos tocado. Eh, Algunas preguntas, vos sabés que están referidas a los ciclos de reencarnación, a si hay un tiempo, a si apenas nos morimos podemos encarnar al toque, digamos. Hay varias preguntas que hacen referencia a eso. ¿Querés decir algo? Bueno, sí, había, ¿cómo te puedo decir? Había ideas generalizadas que decían que a lo mejor entre encarnación e encarnación pasa tanto tiempo, pasa tantos años. Para el alma el tiempo no existe, ¿no? Así que desde el momento, lo que hemos probado, ¿no es cierto? Lo que hemos visto es que desde el momento en que el alma desencarna, ya puede encarnar, ya está en condiciones de No. encarnar. Es más, los tibetanos te lo dicen, que a partir de los 40 días la muerte ya el alma puede volver a encarnar. Así que
no existe, no hay un tiempo físico. Nosotros vemos ese tiempo, pero para el alma el tiempo no existe. Entonces pueden pasar 50 años, 100 años, como pueden pasar, no sé, el tiempo 9 meses, por así decirlo, ¿no? Entonces no hay un tiempo realmente exacto, ¿no? Bien, lo que yo aprendí con vos, José Luis, también es que el alma tiene un tiempo para volver a encarnar, ¿no? Que vos hablabas, creo, de los 7 años. Bueno, no es el tiempo para encarnar, sino para completar la encarnación, ¿no? Para completar Sí. el alma, digamos, Sí. ¿no? Y cuando uno desencarna, ¿también hay tiempo? Bueno, hay un tiempo, si es una muerte natural, y tenés que calcularle que hay 3 días más o menos, ¿no? Ajá. Que es el Ok. tiempo, ¿por qué? Porque el alma tiene que recoger toda su energía del cuerpo, el alma ha estado enganchada en ese cuerpo, y tiene que recoger su energía y salir de allí, y eso lleva aproximadamente 3 días. Eso ya está probado, ¿eh? Ya está demostrado por medio, sí. El que hizo un estudio al respecto es Korotkov, un ruso, ¿no es cierto? Korotkov, que diseñó una cámara Kirlian diferente, ahora no me acuerdo, que funciona diferente a lo que es la cámara Kirlian clásica, pero él hizo trabajos con cadáveres, ¿no es cierto? Y lo fue controlando, ¿no es cierto? Con las imágenes Kirlian, fue controlando hasta que desaparecía la energía por completo, ¿no? Ajá. Bueno, hay todo un estudio al respecto. Lo importante es esto. En una muerte natural, eso va a llevar 3 días. Los tibetanos te dicen que puede ser entre 5 minutos a 3 días, porque depende también de la evolución de la persona, de la evolución del Claro. alma, ¿no? Ahora, si la muerte es violenta e imprevista, se produce un arrancamiento y puede ser que haya una salida violenta, es decir, que el alma corte, porque básicamente se trata de cortar el cordón energético, que es como un cordón umbilical que une el alma con el cuerpo. Entonces, en esos casos, si la muerte es violenta, traumática, puede que se corte de una sola vez, de inmediato, ¿no? En cambio, en la desencarnación natural, eso va a llevar entre 5 minutos a 3 días. Y acá preguntan en alusión a esto que decís, José Luis, tu posición o lo que nos podés decir de la cremación entonces. Ya sabía que iban a preguntar eso. Pregunta obvia. Y sí, lo ideal es esperar 48 a 72 horas antes de la cremación. Porque porque si el alma todavía está unida por el cordón energético, va a sentir que la están quemando. Es más, hay personas, algunos pacientes en regresión, que revivieron una muerte después de la cual le hicieron una autopsia y sentían que lo estaban mutilando, ¿no? Porque el alma todavía está ahí. Entonces, yo sugiero para la cremación esperar como mínimo 48 horas. Bueno, de todas maneras, en Argentina ahora no se puede cremar antes de las 48 horas. Está bien. Sí. Bien. Bueno, José Luis, qué placer. Bueno. Ha sido un gustazo. Espera que enchufo la computadora que me estaba quedando entretenido, me estaba quedando sin batería. Empieza la luz roja. Sí, sí. Bueno, querido maestro, un placer. Gracias por la oportunidad de compartir. No, y gracias a vos también, porque esta fue tu idea y que me ha permitido desarrollar este ciclo que lo voy a seguir haciendo, ¿no es cierto?, de charlar con discípulos para que aporten también su experiencia, ¿no? Y vos sos una discípula muy querida. Bueno, qué hermoso. Qué hermoso. Así abrimos la comunidad y todos damos un poquito de lo que vinimos a hacer. Es un placer. Bueno, saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de esta charla y nos volveremos a ver más adelante, ¿sí? Seguro. Bueno, hasta maestro. Pronto. Dulces sueños. Gracias, porque sí, aquí ya van a ser las 12 de la noche. Claro. Chao, chao.